Pasan 8 minutos de las 9 de la mañana, seguimos en Buen Día Uruguay. Sí, exactamente. Abordando otro tema de actualidad, porque lo habíamos anunciado, hay mucha preocupación en una franja de la sociedad, sobre todo en los denominados cincuentones, ¿no? Que hace unos 20 años atrás se vieron obligados por edad a vincularse al sistema de jubilación, a las AFAPs, ¿no? Y hoy, a la hora de jubilarse o proyectar su jubilación, ven que sus ingresos se ven notoriamente reducidos. Sí, y sobre todo en comparación con los que, por ejemplo, un año antes tuvieron la opción de o bien pasarse al sistema de AFAP o bien permanecer en el BPS. Y quienes optaron por seguir aportando al BPS tienen una remuneración acorde a lo que fueron sus aportes. Y bueno, esa diferencia además se ve en una generación que no tuvo opción. Sí, no, fueron obligados. Aquellos que cumplían 40 años en 1996 dijeron, bueno, ustedes pasan directamente el sistema. Exactamente. Y bueno, para hablar un poco más y entender, ya nos acompaña aquí en el living de Buen Día Uruguay uno de los directores del BPS, representante de los trabajadores precisamente en el directorio del Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar en el programa. Bueno, ¿es un tema que le está generando dolor de cabeza al directorio del BPS En realidad, creo que la composición que tiene hoy el directorio es de compañeros y compañeras que han participado en este proceso siendo críticos al actual sistema de seguridad social. O sea que yo creo que no nos sentimos responsables de esta situación. Sí, pero deben encontrarle una solución. Sí, yo creo que me parece que la solución pasa por una normativa legal. Y esa normativa legal se puede considerar en el Parlamento siempre y cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto. Yo creo que acá hay que, me parece a mí, aclarar bien cuáles son las responsabilidades. El Banco de Previsión Social está cumpliendo con una ley que se aprobó en 1996. Los directores que estamos en el Banco de Previsión Social fuimos críticos a esa ley, pero en el marco de esa ley hemos tratado de mejorar la seguridad social. O sea, cumpliendo con la ley, hemos tratado de mejorar el BPS. Hemos tratado de mejorar su funcionamiento, su gestión, pero somos críticos a este sistema y queremos cambiarlo. Ahora, eso se cambia si hay voluntad política del Poder Ejecutivo para cambiarlo, y se cambia si el Parlamento, luego de esa voluntad política expresada con un mensaje, con alguna propuesta del Parlamento, el Parlamento luego por mayoría pueda cambiar la situación que hoy tenemos. Puntual con los cincuentones, porque hay que buscar una solución a la mayor brevedad posible. Estos trabajadores en el 96 tenían un poco menos de 40 años y ahora tienen causal jubilatoria a partir del 1 de abril. Entonces hay que buscar una solución puntual para ellos, pero también tenemos que ver otros problemas que tiene el sistema. Por ejemplo, el Banco de Seguros, que es el que paga las prestaciones, está perdiendo dinero. Entonces tenemos que buscar una solución a eso. Tenemos que ver cómo enfrentamos algunos desafíos que hay para la seguridad social en el Uruguay de hoy. No puede ser que exista un sistema mixto que se lleve $100 millones por año por concepto de comisión. Eso eran dineros de la seguridad social que hoy están en manos de empresas privadas que lucran con la seguridad social. Y bueno, entonces es necesario, por supuesto, buscar una solución inmediata a los cincuentones, pero también tratar de conversar, de dialogar, de intercambiar diferentes opiniones sobre el futuro de la seguridad social del Uruguay. Ruiz, ahora, esto afecta a miles de trabajadores, no sé, sabría precisar el número, pero son más de 40.000 los que tendrían causal jubilatoria este año. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las generaciones inmediatamente posteriores, quienes se van a jubilar el año que viene y el siguiente? Ahí está, muy buena pregunta, porque también es una preocupación y es un pronóstico que estamos haciendo que la verdad que no es muy positivo, ¿no? Porque yo creo que tenemos que precisar primero esto que tú decías. Acá tenemos, un grupo de trabajadores, un informe que hizo el BPS, que lo presentó el otro día en la Comisión de Seguridad Social del Parlamento, dice que el rango, de personas que podrían salir del sistema porque se sienten perjudicadas, tendría una mínima de 20.000 trabajadores aproximadamente y una máxima en esa estimación, con determinados supuestos, siempre y cuando los trabajadores se jubilen más o menos a los 63, 64 años, de una máxima de 40.000. O sea que tenemos un rango, como mínimo 20.000 y como máximo más de 40.000. Por lo tanto, eso solo alcanza para ponerse a pensar en algunas reformas, suponemos, ¿no? Porque si hay alrededor de 30.000, 40.000 personas perjudicadas, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen las AFAP,
de que la culpa la tiene el BPS. Me parece que acá, si las AFAP hubiesen logrado cumplir con la promesa que hicieron en el año 96, de que íbamos a cobrar 2 jubilaciones, de que íbamos a cobrar de jubilación más que estando en actividad, hoy no estaríamos hablando de los cincuentones. Pero las próximas generaciones, desde nuestro punto de vista, también van a tener dificultades, porque hoy, al haber bajado las tasas de interés, la rentabilidad que logran las AFAP es nula y en algunos casos negativa. Por lo tanto, los trabajadores que han ingresado al mercado de trabajo en los últimos 10 años prácticamente no han tenido rentabilidad su capital, y cuando se vayan a jubilar van a tener dificultades. Hay 510.000 trabajadores que no hacen aporte en tiempo y forma en su cuenta individual. Esos trabajadores tienen poca estabilidad laboral, tienen dificultades, tienen un empleo precario, tienen dificultades en su trabajo, y seguramente cuando se vayan a jubilar van a haber capitalizado muy poco y se van a jubilar mal también. Estamos hablando de trabajadores como nosotros, ¿no? Sí, o sea, de supuesto. gente de nuestra edad, de gente que todavía le queda muchos años por delante y que tiene ese panorama. Ahora, se escucha con insistencia, muchas voces, reclamar que se eliminen las AFAPs, ¿no? De que se modifique la ley y que se vuelva al régimen exclusivamente del Banco de Previsión Social. ¿Es utópico pensar eso? No. Porque ya hay mucha gente que aportó muchos años a las AFAP. ¿Cómo se resuelve un tema de estas características reclamando de que se eliminen las AFAP? Yo creo que se resuelve si nosotros empezamos a considerar la seguridad social como un derecho humano fundamental. Por ejemplo, hace unos 10 días, en la sala Colotuso del BPS se presentaron los manuales que estamos entregando a las escuelas, a los liceos, a las UTUs, para que los niños, los jóvenes, empiecen a entender la importancia que tiene la seguridad social, empiecen a comprender la importancia que tiene la seguridad en el mundo del trabajo, dirigido a determinados colectivos como son los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, el rol que cumple la seguridad social en una sociedad. Si empezamos a discutir en clave de que es un derecho humano fundamental, no es utópico pensar en una reforma. Ruiz, en la práctica, yo que llevo unos cuantos años aportados al BPS y a la AFAP, se elimina las AFAP. ¿Qué pasa con el capital que yo tengo en mi AFAP? ¿Con cuánto me voy a jubilar? Porque buena parte de mis años laborales los estuve aportando en el sistema mixto. Bueno, yo creo que ahí lo que tenemos... Yo creo que es muy importante de todas formas tener conciencia y cultura de seguridad social para saber que la seguridad social está más presente de lo que nosotros creemos en nuestra vida, ¿no? Y siempre está presente cuando más necesitamos. Y cada vez más porque la expectativa de vida es más grande. Por supuesto. Pero además... esto que tú me preguntabas sobre los resultados, esto que pasa con los cincuentones es un argumento para decir que el sistema tiene que cambiar. La culpa la tienen las AFAP, porque si hubiesen cobrado menos comisión, no hubiesen recaudado por año 100 millones de dólares y hubiese habido más dinero en las cuentas individuales y de repente hubiese sido mejor el resultado. Si hubiesen logrado, como decía hoy, cumplir con algunas promesas, de que todo el mundo iba a estar formal, por ejemplo, hoy tenemos todavía un 20% de informalidad, de que iban a lograr ese rendimiento que no lograron, pero además las proyecciones que nosotros hacemos es que la tasa de reemplazo que puedan lograr las AFAP no va a ser superior al 25% en los próximos años, y que las prestaciones que van a recibir los trabajadores van a ser muy insuficientes. Entonces, si queremos hablar de resultados, no de principios de seguridad social, también los resultados van a ser muy malos. Hoy ya los resultados son muy malos. Nosotros acá tenemos algunos datos, ¿no?, que quisiéramos compartir con ustedes. Mientras que el Banco de Previsión Social, ustedes saben que la jubilación mínima en el BPS es de 8.600 pesos aproximadamente, ¿no? Bueno, resulta que esa es la jubilación mínima, pero el promedio que paga el BPS de jubilaciones, de subsidio transitorio, de pensiones por fallecimiento, por vejez, el promedio es 14.027 pesos. Por supuesto que algunos ganan la mínima y otros ganan más que esto. Sí. Mientras tanto, en la FAP, por todos estos conceptos, hay 37.512 prestaciones. Y por esas 35.512 prestaciones, el promedio que pagan las AFAP son 3.984 pesos el resultado que están teniendo, ¿no? O sea que los resultados que tenemos hoy es, mientras que el BPS tiene un promedio de 14.000 pesos, las AFAP nos llegan de promedio, esto es un 20%. Claro.
de lo que hoy está pagando el sistema. Pero en el futuro esto se va a mantener, porque con la situación que tenemos hoy, y además como es un sistema de riesgo, siempre el riesgo lo paga el trabajador, ¿no? Si a la AFAP le va mal, mejor dicho, a la AFAP no le va a ir mal, porque las AFAP a priori se quedan con el 20% de la transferencia que hacen los trabajadores a la cuenta individual. Y esa cuenta individual, lo que hay en la cuenta individual se invierte. Y con esa inversión se logra la rentabilidad. Sí, pero la rentabilidad es incierta siempre. Es incierta. Es arriesgada. Pero si es mala o es buena, ¿quién es el que paga los platos rotos siempre? Es el trabajador. Porque como esa cuenta individual es del trabajador, si la rentabilidad es negativa, vamos a tener menos jubilación. Además, digo, las propuestas que hay para tratar de que a las aseguradoras, que son las que están perdiendo dinero, les vaya bien, son bastante preocupantes. Por ejemplo, se está planteando este fin de semana en un diario de tiraje nacional, digamos, a nivel nacional, había un titular que decía que se está discutiendo si las jubilaciones se ajustan por inflación o se ajustan por índice medio salario. ¿Por qué? Para ayudar a las aseguradoras a que puedan, a las aseguradoras privadas que hoy no pagan jubilaciones, que vuelvan al negocio. Porque el único que está pagando jubilaciones es el Banco de Seguro del Estado. Entonces digo, y también la otra propuesta que hay es que, por lo menos lo que se está planteando, que se baje el interés técnico que las aseguradoras tienen que pagar sobre la renta inicial a los futuros jubilados. Y bajar el interés técnico ese, que es muy, valga la redundancia, es muy técnico hablar de esto, es muy difícil explicarlo, es rebajar las futuras jubilaciones como ya se hizo en el 2012, cuando esa tasa de interés técnico estaba en 3 y se bajó a 1,5. Ahí se rebajó las jubilaciones de los futuros jubilados. Ruiz, como usted decía, algunos datos pueden marear un poco a priori a los televidentes, porque también para muchos es información nueva, a pesar de que esté circulando en el día a día. Lo que yo le pregunto es, marquemos un escenario hipotético en el cual hay voluntad política para terminar con el sistema de AFAP. Hoy por hoy el BPS cuenta con la infraestructura y la logística para hacerse cargo de la administración de los fondos provisionales de todas esas personas que dejarían de pertenecer a una AFAP. Yo creo que sí, porque ¿qué pasa? El sistema de ahorro individual ya demostró de que está pagando un 30 o un 35% menos y la gente quiere volver al Banco de Previsión Social. Los cincuentones están reclamando volver al régimen de transición, porque en el régimen de transición el sistema solidario le va a pagar un 30 o un 35% más. Es cierto que nosotros tenemos la preocupación siempre de que este sea un sistema sustentable, que sea un sistema que brinde prestaciones suficientes, pero es más fácil resolverlo a través de la solidaridad que resolverlo con un sistema de ahorro individual con empresas privadas que quieren lucrar con la seguridad social. De pique, ya la seguridad social solidaria va a tener 100 millones de dólares más por año, que son los dineros que se van por administrar esos fondos. Y si los trabajadores vuelven al Banco de Previsión Social... Bueno, ahí está, porque no me sentí que la respuesta no llegó, o no, pero que no fue clara la pregunta. Te la quiero responder. ¿Qué pasa con el dinero? Ahí está. ¿Y qué pasa con la jubilación si yo cambio de sistema? Bueno, si cambio de sistema y vuelvo al Banco de Previsión Social, el capital más la rentabilidad va a volver al BPS. Por eso el costo que tiene esta reforma de desafiliar, de permitirle a los cincuentones que hoy están obligados a estar afiliados en una FAP, volver al Banco de Previsión Social mediante una normativa legal, porque una ley, la ley de la AFAP del año 96, los obligó a estar ahí. Si vuelven al BPS porque esa ley le permite salir y volver al BPS, bueno, vuelven también el capital y la rentabilidad que tienen en las cuentas individuales. Lo que no vuelve, lo que nunca va a volver, son las comisiones que cobraron las AFAP. Bueno, pero eso hace que al tener de los aportes un dinero que fue específicamente destinado a la comisión, hace que si yo el ahorro, la rentabilidad la vuelco nuevamente al BPS, cuando me jubile tampoco alcance una cifra que colme mis expectativas, porque hubo dinero de mis aportes que fueron a parar a las arcas de la FAP. Sí, pero en el sistema solidario nosotros vamos a calcular de acuerdo a lo que dice el régimen de transición, que es de acuerdo a tu salario, hasta un tope, por supuesto, no. pero no de acuerdo a la lógica del ahorro individual. Exactamente. Y acá están involucrados también estamentos del Estado. Hay AFAP que son, los accionistas son el Banco República, el Banco de Seguro. ¿Y qué pasa? Porque acá hay como una confrontación de intereses también. Es que si no estuviera el Estado, el sistema privado no podría funcionar. Parece una contradicción. Resulta que las empresas privadas
que dijeron que se iban a ocupar de este negocio, que el Estado era un mal administrador, que ellos iban a lograr tener mejores prestaciones, cobrarnos la menor comisión. Si no estuviera el Estado no funcionaría. ¿Por qué? Porque el Estado es el que le da papeles y recibe el dinero a las AFAP, por lo tanto es el que rentabiliza los fondos de los trabajadores, porque con esos intereses estamos haciendo crecer el fondo, y eso lo paga toda la sociedad, lo paga el Estado. Y además el Estado, si no estuviera el Banco de Seguro del Estado pagando hoy las prestaciones de las AFAP, de las empresas privadas, no habría otras aseguradoras, porque las privadas se retiraron del mercado, no habría otra aseguradora que pagara las prestaciones del ahorro individual. O sea que, si no estuviera el Estado presente, si no estuviera República AFAP bajando la comisión a la mitad, República AFAP cobra la mitad de comisión que cobran las otras AFAP. Si una AFAP cobra la mitad de comisión, va a pagar mejores jubilaciones. Sin embargo, hay trabajadores que están afiliados a Sura, que están afiliados a las otras AFAP, pagando el doble de comisión y seguramente van a recibir menos prestación de parte del sistema. Pero por la desinformación que hay, los trabajadores no saben esto, y sin embargo a veces le preguntamos a un trabajador y no sabe ni siquiera en qué AFAP está afiliado. Por lo tanto, el Estado está participando, pero si no participara el Estado, este sistema privado de ahorro individual no podría funcionar. Y podría volver a implementarse, por ejemplo, el régimen de transición, no solamente para los cincuentones, es decir, que pudieran coexistir el BPS con las AFAP. Nosotros, en nuestra propuesta alternativa, lo que queremos es un sistema contributivo fuerte donde los trabajadores aporten y a partir de ese aporte logren una jubilación por un sistema solidario. Tenemos un pilar que tiene que ser un pilar solidario, asistencial, que le dé una prestación decorosa a las personas que no pueden contribuir, como por ejemplo las personas con discapacidad, que también tienen derecho a la seguridad social, y un tercer pilar, que sería un pilar de capitalización colectiva, para lograr de que los salarios más altos puedan tener un complemento a partir de ese fondo de capitalización colectiva no lucrativa, que puede estar en manos del Estado. O sea, lo mismo que hacen las AFAP, sin pagarle las comisiones que le estamos pagando, lo podría hacer el Estado y no tendríamos necesidad de crear toda esta infraestructura, donde el BPS deja de recaudar y le da el dinero a las AFAP. Luego el Estado necesita dinero y le pide prestado. El dinero que antes era el Estado le pide prestado ese dinero, le da papeles y por esos papeles paga intereses, por el dinero que antes era de él. Y resulta que después, cuando llega el final de la vida laboral de ese trabajador, el Banco de Seguro paga las prestaciones a pérdida. Entonces, pierde el BPS, que es el Estado, pierde el Estado endeudándose con las AFAP y pagando intereses, y pierde el Banco de Seguro el Estado cuando paga las prestaciones. Por eso digo, si no estuviera el Estado, sí, este sistema no funcionaba. Y en definitiva pierde el trabajador. Ahora, ¿hay voluntad política? Y bueno, yo he escuchado al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, decir que tiene que haber una solución para los trabajadores cincuentones, y sabemos que Ernesto Murro tiene una visión de la seguridad social muy parecida a la que tenemos los trabajadores. Ahora, el Poder Ejecutivo, yo no he escuchado a ninguna otra autoridad, digamos, del Poder Ejecutivo, algún referente del Poder Ejecutivo, algún ministro, hablar de este tema. Solamente he escuchado al ministro de Trabajo. En todo caso, podemos decir que el ministro de Trabajo se ha expresado públicamente a favor de una solución, pero no es la posición todavía del Poder Ejecutivo. Tiene que haber voluntad política para que este tema se resuelva, tiene que haber alguna señal política. De todas formas, en estas horas tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo y el PICNT está analizando la posibilidad de tener una reunión con el presidente de la República, no por este tema solamente, por varios temas, pero este tema va a estar en la agenda. Y bueno, conversaremos con el presidente de la República sobre esta situación. Acá en el estudio de Buen Día Uruguay somos aproximadamente en estos momentos 16 personas, cada uno con su realidad, distintas edades, algunos profesionales, otros trabajadores dependientes, otros con empresas. Y lo mismo debe pasar del otro lado, hay miles de televidentes con una situación personal, particular, ¿no? Y que deben tener sus dudas. Por ejemplo, en un caso como el mío, 40 años, trabajador dependiente, hoy, ¿puedo borrarme del sistema? ¿Puedo borrarme de la FAP? Bueno, en realidad hoy nadie se puede desafiliar de las AFAP. Ajá. Primera cosa. Nadie. Existe una ley que es la ley 19.162, que las personas que están entre 40 y 50 años pueden presentarse en el BPS, asesorarse, si están comprendidos dentro de esa ley, y pueden revertir la opción del artículo 8. Las personas que pueden hacer esto son las personas que se afiliaron voluntariamente.
no las personas que fueron obligadas por la Sí, de ley. oficio, Porque claro. si fuimos obligados por la ley, tiene que ser una ley la que nos permita salir de la AFAP. Por eso es que la situación de los cincuentones no se resuelve Claro, si no hay una normativa legal. Entonces, si hay algún trabajador que se afilió voluntariamente y tiene entre 40 y 50 años, puede presentarse en el BPS y revertir la opción del artículo 8. ¿Qué quiere decir revertir la opción del artículo 8? Que hasta 43.810 pesos de salario aporto todo al Banco de Previsión Social y por encima de 43.810 pesos empiezo a aportar a la FAP. ¿Por qué digo que no nos podemos desafiliar hoy? Porque aún revirtiendo la opción del artículo 8 y aportando hasta 43.000 pesos al sistema del BPS, al sistema solidario, si en algún momento me paso de 43.000 pesos, empiezo a aportar a la FAP, porque sigo perteneciendo al sistema mixto. Nosotros lo que queremos justamente, un sistema de seguridad social solidario, universal y sin AFAP. Muy bien, bueno, Ramón Ruiz, desde ya este tema va a seguir porque así lo indica la agenda y seguramente habrá, como usted decía, nuevas instancias. Por lo pronto le agradecemos especialmente haber estado esta mañana aquí en Buen Día Uruguay. Sí, yo le quiero decir para el final que esto se soluciona si hay diálogo y los trabajadores a ese diálogo le vamos a sumar la movilización. Los trabajadores cincuentones que me están escuchando, necesitamos la participación de los trabajadores. Necesitamos la participación en todas las instancias, en todas las actividades que se realicen para empujar, para tratar de buscar una solución a este tema. Por lo tanto, no hay que paralizarse, hay que movilizarse y tiene que haber una instancia de diálogo y alrededor de una mesa, todos los actores que estamos involucrados y que tenemos responsabilidad en este tema, buscar una solución, primero para los trabajadores cincuentones, pero también empezar a pensar qué seguridad social queremos los uruguayos para los próximos años. Tiene que haber diálogo y plata también. Sí, pero... Porque esto también se arregla con plata, se está reclamando plata. Sí. Y los diarios están hablando del costo que tienen. Pero tenemos que decir que con 2 años de recaudación de comisiones de la SAFAP, se le paga lo que cuesta la diferencia esta de 40.000 trabajadores. O sea que para 4 FAP damos 100 millones de dólares. Y nadie se escandaliza con esa cifra. Pero resulta que cuando tenemos que solucionar la situación de los trabajadores cincuentones que aportaron y se merecen una jubilación digna, ahí parece que sale más caro que pagarle a las AFAP 100 millones de dólares por año. Luis, muchas gracias, Gracias a ustedes. por su visita y por tratar de aclarar un poco un panorama complejo, ¿no?